Ah, ok. ¿Puedo compartir? A ver, voy a compartir una imagen. Quería poner la invitación. ¿Se ve la invitación? Sí. Se ve la invitación, ¿no? Sí. Ok. Ponla en grande. Sí, está en modo presentación ahorita. Pero no, ahora sí. Ponla en grande. Ponla en modo presentación. Pon como si Ahí estuvieras está. dibujando. No, sigue saliendo toda tu presentación. Tienes que poner la computadorita de abajo a la derecha, la pantallita. Ujú. Sí. Hola, Juanqui. Ya. No. Hace un rato estaba bien. Hace un rato estaba bien, sí. Tienes que poner la pantallita de al lado. Hola, Shirley. Las personas me dan toda la mano. No puedo volver. Tienes que poner la pantallita de abajo, o sea, más abajo, más abajo. Ese, hazle clic ahí. Sí, a ver, clic. Eso. Ah, Ahí está. aquí dice a qué hora empieza. Empezaremos nomás, ¿no? Son las 7. Sí, Entonces hagan la presentación y yo empiezo. ¿Ahora? No, ahora ha vuelto a lo anterior. No puedo ingresar a la pantalla. No puedo entrar a Zoom. ¿Está la invitación todavía? Sí, está. Tienes que presentarme.
No veo, no veo, no Tienes veo. que dejar de compartir. Ay, Dios. En la parte de abajo al medio tienes que poner dejar de compartir. Ahora, ¿No? Sigues compartiendo. no. ¿No? Estás ahí con compartir pantalla y sigue compartiendo tu pantalla. Tienes que salir. No veo esa imagen. Ok. Tienes que ir abajo, bajar y va a Está mi, aparecer compartir pantalla. Tienes que poner dejar mi de pantalla. compartir. Comenzamos, ¿no? Sí. Ok. Comenzamos entonces. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto poder dirigirnos a ustedes. Les extendemos la más cordial bienvenida y agradecer la respuesta a la invitación que le habíamos extendido para poder esta noche disfrutar de una charla magistral a cargo del doctor Derek Barragán Bauer, quien nos hablará del tema medicación antihiperglucemiante y COVID-19. Antes de proseguir con la presentación, quisiéramos sugerir un par de cosas, notificarles que las preguntas irán al final de la charla y por favor todas las consultas que tengan para el doctor las pueden hacer llegar a través del icono de preguntas y respuestas. El doctor Derek Barragán Bauer, hablando un poco de su currículum vitae, es médico endocrinólogo en el Hospital San Gabriel, doctor past president de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, miembro de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, miembro de la Endocrine Society y delegado a LAD por Bolivia. Dicho esto, cedemos la palabra al doctor Barragán para que pueda hacer la presentación. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Necesito que dejes de compartir tu pantalla. Eso, ahora sí. ¿Dónde está esto? Bueno, vamos a empezar a conversar esto de los usos de fármacos hipoglucemiantes y antihiperglucemiantes durante la pandemia de COVID. Primero agradecer a Droguería Inti, a la línea Merck, por la invitación para poder discutir este tema tan interesante en estas épocas donde nadie sabe de todo y todos saben de todo, donde las noticias vuelan por todas partes y tratar de buscar la mejor evidencia posible para que nosotros podamos escoger los fármacos adecuados para nuestros pacientes. Y esto de la pandemia tiene mucho que ver con la diabetes, mucho que ver con la diabetes. Tenemos un temario, vamos a ver el mecanismo de acción de los diferentes fármacos antihiperglucemiantes, los posibles efectos colaterales que tienen, qué interacción podrían tener estos fármacos con el virus de COVID y qué riesgos tiene una persona diabética en caso de infección con COVID-19 o el síndrome agudo respiratorio severo causado por este. Entonces, empezamos con ver los mecanismos de acción de los diferentes medicamentos. Muchos conocen esta gráfica, el octeto ominoso del doctor de Fronso, donde más o menos presenta los diferentes mecanismos por los cuales existe una elevación de la glucemia y por los cuales existe resistencia a la insulina y vienen las complicaciones. Y tenemos tanto mecanismos de secreción de insulina disminuida, mecanismos de resistencia a la insulina en el hígado, en los músculos, ¿verdad? En las células alfa del islote, en la grasa, ¿verdad? Y tenemos también mecanismos intestinales con una disminución del GLP-1, tenemos mecanismos cerebrales donde las personas tienen más apetito, tienen un comportamiento
alimentario que uno dice, pero ¿cómo es posible que esta persona diabética aún siga comiendo aquello? Y siguen comiendo porque tienen ciertos impulsos cerebrales que de alguna manera los inducen a comer, y tienen también una alteración en la reabsorción de glucosa. La glucosa se reabsorbe más de lo que debería. Y esto no solamente lleva a un problema de elevación de la glucosa, sino también lleva a las complicaciones renales propias de la enfermedad. Y para cada uno de estos mecanismos, más o menos, se tiene algún tipo de fármaco que esté influyendo en los mecanismos fisiopatológicos. De modo que en la diabetes se pueden utilizar muchos fármacos en forma simultánea, siempre que tengan mecanismos diferentes. Por ejemplo, no podremos usar un análogo del GLP-1 con un inhibidor de la DPP-4, que ambos hacen exactamente lo mismo, y no podremos usar una glibenclamida con una gliptina, que ambos también liberan insulina de la misma manera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta aquello, se pueden combinar todos los fármacos. Empezamos con la santa metformina, la metformina, que es una droga muy importante en el tratamiento de la diabetes y que es el pilar sobre el cual viene todo el tratamiento de la diabetes tipo 2. ¿Qué hace la metformina? La metformina inhibe la gluconeogénesis en el hígado y aumenta la captación de glucosa en el músculo, básicamente. También disminuye la absorción intestinal de glucosa, aumenta los niveles plasmáticos de GLP-1 y recientemente se ha demostrado a través de PET scan que promueve el transporte de glucosa de la circulación hacia el intestino, de manera que aumenta la cantidad de glucosa excretada con las heces, de una manera solamente vinculada a su acción farmacológica. Entonces, también este es un nuevo mecanismo. Recientemente en Diabetes Care del 2020 se ha demostrado o se ha presentado este trabajo. ¿Y cómo lo hace? Básicamente la metformina inhibe, ¿verdad? O estimula o actúa a través del transportador orgánico de cationes 1, inhibiendo el complejo de electrones de la mitocondria y aumentando el AMP cíclico para desmedro del ATP. Aumenta el ADP, disminuye el ATP y sobre todo el AMP cíclico. Y esto aumenta la vía de la AMP quinasa, ¿verdad? Que va a inhibir la gluconeogénesis a través de la inhibición de los genes que llevan a la gluconeogénesis y a través del aumento en la formación de lactato a través de piruvato, en lugar de que el piruvato se vuelva glucosa. Entonces, estos son los dos mecanismos por los cuales se produce la acción de inhibición de la gluconeogénesis, de la producción hepática de glucosa por la metformina. Pero además la metformina tiene otros efectos más allá de la glucosa. Tiene un efecto antineoplásico, de hecho se utiliza como coadyuvante actualmente en el tratamiento del cáncer de colon, de mama. Hay estudios que han demostrado un buen efecto en cáncer de tiroides que no se puede ya operar, en el endometrio, en cáncer de pulmón, de hígado, de próstata y de vejiga. Tiene un efecto antiinflamatorio propio, tiene un efecto cardioprotector ya demostrado en el UKPDS, y disminuye la producción de radicales libres de oxígeno en todos los lugares donde actúa. Tiene además un efecto antihipercoagulante, ¿verdad? Debería ser aquí perdón, reduciendo la producción sistémica del activador de plasminógeno tisular y también del plasminógeno sérico, del factor de von Willebrand y este inhibidor del plasminógeno sérico. Entonces, de esa manera debería tener o tiene algunos efectos protectores en la persona ante cualquier tipo de infección. ¿Cuáles son los efectos colaterales que tiene? Intolerancia gastrointestinal, que es el efecto más frecuente. Puede producir acidosis láctica, que es posible en condiciones asociadas sobre todo a insuficiencia hepática o renal severa o condiciones de hipoxia severa, como las que condiciona, por ejemplo, una SARS, ¿no? Tiene interacción negativa con el alcohol, o sea, el alcohol puede llevar la bebida de alcohol con metformina, puede aumentar el riesgo de acidosis láctica. Se lleva también mal con ciertos contrastes endovenosos de radiología que se pueden
requerir durante una internación por SARS-CoV y se potencia con furosemida, que también se utiliza en el tratamiento del SARS-CoV, la cimetidina y la nifedipina que muchos pacientes están tomando por la hipertensión. Entonces, tomar en cuenta esto también cuando se habla de la metformina. Las sulfonilureas y las glinidas estimulan la secreción de insulina por la célula beta de manera sostenida y prolongada, sobre todo las sulfonilureas más que las glinidas, y las glinidas lo hacen por un periodo menor de tiempo y de forma más rápida, por eso se las toma antes de las comidas. ¿Cómo lo hacen? Actúan a través de un receptor que se llama receptor de sulfonilureas, ¿verdad? Que hace que se abran los canales de calcio, lo que hace también que aumenta la captación de glucosa por la célula beta y este calcio libere las vesículas depositadas de glucosa o de insulina en la célula beta y sean secretadas. Y este mecanismo está muy fácil, el canal de calcio se despolariza, aumenta el influjo de calcio y la liberación de la insulina, ¿verdad? Pero este receptor tiene diferentes lugares. En la célula beta, el abrir este receptor produce liberación de insulina. En el cardiomiocito, el cierre, que esté cerrado este receptor, produce una utilización adecuada de ATP y disminuye el potencial de acción. Si se abre este receptor por efecto de las sulfonilureas, podría haber un efecto negativo en caso de una isquemia o en caso de una injuria al miocardio. Y lo mismo en las células endoteliales, si está cerrado, hay los efectos, los vasodilatadores pueden producir vasodilatación, pero si es que se lo abre el receptor, entonces esto no sucede y puede inhibirse la vasodilatación. Y entonces puede tener o podría tener un efecto deleterio teóricamente. Sin embargo, el último estudio de seguridad de las sulfonilureas, que es el estudio Carolina, que se ha hecho un head-to-head, o sea, un estudio comparativo entre linagliptina, que es un inhibidor de DPP4, y sulfonilureas en pacientes con enfermedad cardiovascular isquémica establecida, ¿verdad? No ha habido ninguna diferencia en ninguno de ellos, ¿no? Y no hay que olvidar que la ninagliptina ha sido ya comparada con placebo para ver que no hay inferioridad. Entonces, tanto en los puntos finales macrovasculares o microvasculares, los MACE, ¿no? Como en pacientes que han tenido un evento, en pacientes que han tenido una muerte cardiovascular, ¿no? Y toda la mortalidad ha sido exactamente lo mismo en glimepirida como linagliptina. De manera que ese supuesto efecto negativo cardiovascular no está demostrado y esto de alguna manera ha medio exonerado a las sulfonilureas de este efecto deleterio. Los efectos colaterales más importantes, la hipoglucemia, y esto sí se debe tomar en cuenta muchísimo por cuanto la persona con infección por COVID deja de comer y tiene primero una elevación de glucosa, pero puede desarrollar hipoglucemia, ¿no? Aumentan de peso, cosa negativa en la pandemia, porque el aumento de peso lleva a obesidad y la obesidad obviamente también tiene una relación inversa al desarrollo de la enfermedad de COVID, o sea, un peor pronóstico. Raro, náuseas, reacciones alérgicas que pueden incluir aplasia medular, y yo he tenido la oportunidad de ver un paciente que hizo aplasia medular por glibenclamida. Es el único paciente que he visto, pero realmente hizo una leucopenia inexplicable que al suspender el fármaco mejoró bastante y se recuperó completamente. Las glitazonas son, digamos, ligandos del PP gamma, ¿no? Del PPP gamma, que es el proliferador, el receptor activador de proliferadores de peroxisomas. ¿Y qué hacen? Básicamente actúan a nivel nuclear, inhibiendo o fomentando la transcripción, ¿verdad?, de GLUT4. Entonces, aumenta el GLUT4 y entra la insulina a las células. Y esto lo hacen a nivel periférico, básicamente en el adipocito
y en la célula muscular, ¿verdad? Y este mecanismo podría tener algún efecto ventajoso en la infección por el COVID, por cuanto al hacer este mecanismo, al aumentar la captación de glucosa, ¿verdad? También tiene un efecto antiinflamatorio a nivel de la célula hepática o de la célula adipocítica que disminuye esa tormenta, la tormenta de citoquinas que se produce en la infección por COVID. Los efectos colaterales, ganancia de peso, retención de líquidos, que no es nada favorable en una infección por COVID, a la larga pueden aumentar el riesgo de fracturas por osteoporosis y está contraindicado en la insuficiencia cardíaca congestiva, que actualmente se conoce que está muy ligada a la diabetes. Y muchos pacientes diabéticos tienen grados variables de insuficiencia cardíaca congestiva subclínica o no diagnosticada que puede agravarse con las glitazonas, ¿verdad? Después vienen ya medicamentos un poco más modernos como los inhibidores del DPP4, que lo que hacen es que, digamos, al aumentar la comida, el intestino delgado produce incretinas, que es GLP-1, que rápidamente es degraduada en 2 minutos, ¿verdad? Por la DPP4. Si la inhibimos, vamos a aumentar el GLP-1 y por ende el efecto a nivel de liberación de insulina, ¿no? En el páncreas y la inhibición del glucagón, lo que hace que el hígado produzca menos glucosa. Entonces, amplifica el efecto de la incretina endógena. Entonces, no hay que olvidar nunca que el diabético tipo 2 tiene una disminución del efecto incretina, de manera que su uso también está de alguna manera limitado a este defecto. Y por eso, digamos, puede ser mucho más potente después de una cirugía bariátrica, donde el efecto incretina aumenta y si el paciente sigue con una glucemia un poquito elevada, el uso de un inhibidor de DPP4 puede favorecerlo muchísimo. Y además que el DPP4 de alguna manera es un receptor del virus, ¿verdad? La enzima DPP4 es receptora del virus del COVID, de manera que el bloqueo de la DPP4, ¿verdad? Podría tener alguna ventaja teórica en el paciente con COVID. Los efectos colaterales más comunes son infecciones del tracto respiratorio superior, dolor articular que puede ser muy severo e invalidante inclusive para muchos pacientes que desaparece al descontinuar el medicamento, pancreatitis y la saxagliptina tiene mayor riesgo de agravar la insuficiencia cardíaca congestiva, por lo que no se debe usar en pacientes con este diagnóstico. Después tenemos los análogos del GLP-1, ¿verdad? Los análogos del GLP-1 que actúan sobre los receptores del GLP-1 y son resistentes a la acción del DPP4. Se pueden usar una vez al día, hay algunos que son de una vez por semana, ¿verdad? Que como tienen tal resistencia a la DPP4, pues siguen circulando. ¿Qué hacen? Amplifican las acciones del GLP-1 de una manera similar a los de la DPP4, pero en una dosis ya no fisiológica del GLP-1, sino farmacológica. O sea, una dosis mucho mayor, por lo cual la potencia de la acción es mucho más fuerte y son muy buenos, sobre todo para disminuir las excursiones de glucosa después de los alimentos, pues liberan insulina en forma glucosa dependiente. Entonces no producen hipoglucemia y esa es una gran ventaja. Lamentablemente no los tenemos todavía en el mercado. Los efectos colaterales básicamente son náuseas, vómitos y diarrea, por eso se los debe empezar en forma gradual, con dosis bajas, ir subiendo cada semana hasta llegar a la dosis recomendada. Puede producir reacciones alérgicas, se ha relacionado su uso a pancreatitis, cefalea y a veces un ligero incremento en la frecuencia cardíaca. Y después tenemos los últimos medicamentos que son los inhibidores de la SGLT2. Este es el cotransportador de glucosa y sodio a nivel del riñón, ¿verdad? Y es muy importante. Normalmente el riñón filtra la glucosa y esa glucosa es reabsorbida prácticamente en su totalidad. En la persona diabética, la glucosa aumenta y es excretada en mayor cantidad y de alguna manera el nivel del riñón, a nivel del riñón se empieza a compensar este exceso de glucosa
con un aumento en la actividad de la SGLT2 y un aumento en la reabsorción de glucosa. De tal manera que el así llamado umbral renal de la glucosa, que anda por los 170, 180 miligramos, puede subir a más de 200 en una persona con diabetes. Y además, el flujo aumentado de glucosa a nivel del túbulo proximal es parte del mecanismo fisiopatológico de la glicación de proteínas y de la esclerosis renal que sucede, de la nefrona que sucede en la nefropatía diabética. Entonces, hay una revisión reciente de un colega español que lo explica de una manera realmente muy sencilla, que si alguien tiene interés le puedo pasar, ¿verdad? Donde está explicado fisiopatológicamente la importancia de los inhibidores de la SGLT2, de manera que tienen una función muy importante, además que tienen un efecto cardioprotector y sirven para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tanto así que actualmente se la usa más incluso en cardiología que en diabetología. Efectos colaterales importantes, infecciones genitourinarias de diferente grado. Yo tengo algunos pacientes que utilizan el fármaco y he tenido alguna señora que ha tenido una infección severa, pero siempre en pacientes con antecedentes previos de infecciones a repetición. Entonces hay que tener ese cuidado. Pueden depletar el volumen sanguíneo, obviamente, porque producen glucosuria y la glucosuria produce aumento del volumen urinario y si no se ingiere suficiente líquido puede haber problemas de deshidratación, ¿no? Y la cetoacidosis normoglucémica que se ha descrito básicamente en pacientes tipo 1 que estaban utilizando inhibidores de la SGLT2 para utilizar menos insulina, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta y esta cetoacidosis normoglucosémica puede ser más frecuente en pacientes con infección de COVID. Y si vemos la relación del tratamiento hipoglucemiante con el famoso COVID, o sea, el COVID es este virus que tiene estas pequeñas como espigas, que es la proteína en espiga, que actúa básicamente aquí en el receptor de la ACE2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que es un receptor que introduce al virus dentro de la célula. Y la enzima DPP4, que también tiene un dominio intracelular, también de alguna manera tiene un efecto de anfitrión, por así decirlo, de este COVID, perdón. Pero estos receptores están básicamente a nivel del tracto intestinal, del tracto respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel renal, intestinal, hepático, pancreático y obviamente digestivo del tubo digestivo mayor, ¿no? O sea, del colon y el ilion terminal. Y si ustedes se ponen a pensar, las complicaciones básicas del COVID están a nivel pulmonar, cardíaco, urinario, o sea, renal. También hay pancreatitis. De hecho, muchos de los pacientes debutan con diabetes por la infección con COVID y cuando pasa la infección desaparece la diabetes de alguna manera porque existe una inflamación de las células beta y a nivel hepático también existe un daño hepático. De hecho, los pacientes con enfermedad hepática no alcohólica tienen mucho peor pronóstico que aquellos que no la tienen. Entonces, la manifestación de estos receptores están en todos estos órganos y estos son los anfitriones, ¿verdad? Entonces, las dos proteínas receptoras y transportadores de COVID son la ACE2 y la dipeptilpeptidasa 4, ¿verdad? Y hay una proteína, que es la proteína serina transmembrana 2, que es la que de alguna manera facilita el ingreso del virus a las vesículas intracitoplasmáticas y la replicación del virus a nivel celular. Entonces, si nosotros podríamos bloquear este receptor de angiotensina o la enzima angiotensinógeno o angiotensina 2, la convertidora de angiotensina 2, podríamos mejorar muchísimo la infección. Y obviamente inhibiendo la DPP4, aparentemente podríamos también mejorar.
¿Qué pasa con la diabetes y el COVID? ¿Por qué esto es tan importante? Porque la diabetes está presente en el 25% de los casos de COVID en China. En Italia, el del 35 y 17% de los casos, dependiendo de la serie. En Nueva York, 15% de las personas, de todos los pacientes con COVID, tenían diabetes y 31% de los pacientes hospitalizados. Y esto es muy importante, ¿verdad? Quiere decir que los diabéticos tienen un peor pronóstico. Y el CDC, que es el Centro de Control de las Enfermedades de Estados Unidos, dice que la diabetes es del 24% o del 6% de toda la población general, pero en COVID en el 24% de los hospitalizados y en el 32% de los pacientes en terapia intensiva. De manera que si una persona tiene diabetes y le da COVID, su pronóstico es mucho menor o mucho peor que una persona que no tenga diabetes. Entonces, es una de las enfermedades comórbidas que tienen esto, ¿no? Y este es el pronóstico. Aquí están los sobrevivientes, los no sobrevivientes, los que tuvieron un no severo y severo, introducción a la terapia intensiva, no fueron a la terapia y fueron a la terapia, y ustedes ven acá, ¿no? O sea, severos, 50% de los diabetes en sangre, más o menos 25% en esta otra serie de Huang, ¿verdad? En Huang tenemos no admitidos de terapia intensiva versus admitidos. En Huang, fíjense cuántos, 60% admitidos, sobrevivientes, 50% en estas dos series más o menos sobrevivientes solamente un 30 y un 20%, y en esta serie de Huang hasta un 70%. De manera que, fíjense en estas dos series, la otra no puedo ver por la camarita, ¿verdad? Tenemos una mortalidad de casi 70% en pacientes con diabetes. De manera que existe un problema muy importante en la diabetes, ¿verdad? Y esta enzima convertidora de angiotensina, que está en prácticamente todas las células, ¿verdad? Actúa una vez que la angiotensina 1 se vuelve a angiotensina 2. Esta angiotensina 2 actúa normalmente en los receptores ATR1 y ATR2. Y aquí es donde se utilizan los bloqueadores del receptor de angiotensina. De manera que, de alguna manera, bloquear esto podría ser favorable en la evolución de la enfermedad. Y esta angiotensina 2 se convierte por efecto del convertidor de angiotensina 2 en angiotensina 1,7, ¿verdad? Y esta angiotensina 1,7 bloquea al receptor ATR1 y estimula al receptor MAS. Y esta estimulación lleva a un aumento del flujo sanguíneo, aumento de la cardioprotección, disminuye la proliferación celular, mejora la función endotelial, disminuye la fibrosis, disminuye la inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuyendo la resistencia, produce vasodilatación y aumenta la vasopresina. De manera que este efecto es positivo y el efecto acá es negativo, es lo opuesto a este. Si tenemos nosotros el virus que se une a este receptor, tanto a esta parte que es circulante del receptor de la enzima ACE2 y se une también a estos lugares para introducirse a la célula, entonces ya no se produce esta conversión de angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y se bloquean los efectos favorables de la angiotensina 1,7, de manera que quedan solamente los efectos desfavorables porque este proceso de angiotensina 1 a angiotensina 2 se produce por la enzima convertidora, ¿verdad? Y es este de acá que es la que impide la formación de angiotensina 1,7, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y si nosotros vemos, además, ¿verdad? ¿Qué pasó en diabetes en México? Y esta es una publicación de un manuscrito que recién envió el doctor Aguilar Salinas, ¿verdad? Que muestra aquí qué es lo que pasa con los pacientes con diabetes. Esta es la posibilidad de COVID versus no COVID, mortalidad, ¿no? Si uno tiene COVID o no tiene COVID,
¿verdad? Entonces, si uno, por ejemplo, tiene acá diabetes, fíjense la mortalidad cómo sube. Si uno tiene obesidad, también sube, ¿verdad? Esto es COVID, ¿verdad? Que tengan una mortalidad por COVID. Fíjense, las personas que son obesas tienen mayor mortalidad. Las personas mayores de 65 también tienen mayor comorbidad. Lo que llama la atención es que el cigarrillo no produce mayor mortalidad y la diabetes obviamente tiene mayor mortalidad. Esto en personas en México, ¿verdad? Y la letalidad por diabetes y COVID, ¿verdad? Fíjense, en mayores de 65 años, pacientes con enfermedad cardiovascular, en pacientes inmunosuprimidos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensos y varones más que en mujeres, ¿verdad? Donde la obesidad no juega un papel importante, igual que el cigarrillo de alguna manera medio extraña. Perdón. Y esta es la mortalidad de la obesidad, ¿verdad? Los obesos, que además son diabéticos, tienen una mayor mortalidad, igual la tienen los hipertensos, los inmunosuprimidos, los que tienen enfermedad renal crónica, que son hipertensos, que son varones, ¿verdad? Que tienen más, y que tienen diabetes diagnosticada antes de los 40 años. Entonces, la relación entre la diabetes y la enfermedad de COVID y el peor pronóstico está claramente establecida, ¿no? Entonces, lo que les decía, este receptor, o sea, esta enzima, la CE, ¿verdad? Que produce que el angiotensinógeno 1 se vuelve angiotensina 2, esto actúa en los ATR1, ATR2, ¿verdad? Y produce vasoconstricción, hipertensión, inflamación, fibrosis y proliferación. Si nosotros tenemos aquí el virus que impide que esta angiotensina 2 se vuelva angiotensina 1,7 y esto por receptor del MAS disminuya todo este mecanismo, pues tendremos un peor pronóstico de la enfermedad, ¿no? Y esto es lo que sucede, como se adhiere el virus, entra a través de este junto con la enzima, es internalizada, entonces este fenómeno no hay, ¿verdad? Y no hay el MAS. Entonces hay dos cosas. Primero, una inflamación crónica en el paciente diabético, hipertenso, obeso, con cáncer, en fin. Hay una inflamación crónica que aumenta la angiotensina 2. Y por otra parte, el COVID impide la conversión de angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y por ende sus efectos protectores. Y lo mismo, si nosotros tenemos acá la dipeptilpeptidasa, que no solamente sirve para degradar el GLP-1, sino todos estos otros péptidos que son inhibidos del péptido Y, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el apetito. El péptido YY también son inhibidores del apetito, ¿verdad? Estos también son degradados por esta DPP4. Entonces, todos estos fenómenos dejan de producirse, dejan de degradarse, porque esta DPP4 de alguna manera también está siendo introducida acá, ¿verdad? Y esto hace que se transmita el virus y aumente la transmisión del virus. Entonces, son estos dos receptores los que hacen. Entonces, ¿cómo yo podría afectar el curso de la infección con COVID con mi tratamiento de la diabetes? Tal vez con los inhibidores de DPP4, tal vez con los análogos de GLP-1, con la metformina, porque hemos visto que estos tienen efectos dos a nivel de la introducción del virus a la célula, básicamente, y la metformina que tiene efectos positivos generales más allá de la glucosa, entre ellos un efecto potente antiinflamatorio. ¿Qué pasa con los inhibidores de la DPP4? Estos inhibidores pueden, al bloquear la DPP4, disminuir la liberación de citoquinas proinflamatorias que se producen en el COVID, ¿verdad? Y además, esto inhibe la DPP4, con lo que disminuye el sustrato para que afecten las células, digamos, el sustrato para que entre el virus a la célula y además, esto, como la DPP4 es una enzima proinflamatoria, viene una menor inflamación y un aumento en digamos, la acción de las células de los mastocitos, ¿no? Y el GLP-1 aumenta el GLP-1, lo que disminuye la hiperglucemia
y la hiperglucemia disminuye la hiperglucemia, con lo que se bloquea la entrada del virus, y las células mastocitas también bloquean la entrada del virus. Y con eso podríamos mejorar la infección del COVID. Teóricamente, no está demostrado fehacientemente, pero de alguna manera no vale la pena quitarle un inhibidor de EP4 a un paciente que esté tomando esto antes de tener la infección o si tiene una infección leve. Lo mismo los análogos del GLP-1, con una salvedad, ¿no? También disminuyen el efecto proinflamatorio, la activación del RAS y frenarían una enfermedad severa, pero estos aumentan el ACE2, lo que puede favorecer la entrada del virus, ¿verdad? Producen aumento de la liberación, liberar hiperglucemia, lo que disminuye. Entonces, este mecanismo es el que hace que no sean del todo favorables para el tratamiento en una persona que tiene COVID, tratamiento de la glucosa. Entonces, ¿qué pasa con la metformina? La metformina ha sido valorada, ¿verdad?, con una disminución de la mortalidad de COVID en pacientes con diabetes en un análisis retrospectivo. Si nosotros vemos acá, ¿verdad?, la metformina tiene una relación 4.336 positiva. Quiere decir que hay 4.36 veces menos posibilidad de morirse. Y lo mismo pasó con la medicina tradicional china. Ambos tuvieron un efecto positivo estadísticamente significativo. No así, por ejemplo, las estatinas, ni el Albuterol, ni el ritonavir, ni la cloroquina, ni nada, ni el Ribavirin, ni el interferón, que ninguno tuvo un efecto significativamente positivo, salvo la metformina y la medicina tradicional china. Eso fue llamativo, ¿verdad? Y además, si nosotros vemos la infección del SARS-CoV en un aire polucionado, en un aire sucio, en un aire contaminado, entonces tenemos una peor manifestación del COVID, con una tormenta de citoquinas, efectos protrombóticos y obviamente la terapia intensiva. Entonces, ¿por qué procede esto? ¿No? Porque tenemos, además de la polución del aire, tenemos el envejecimiento, la polución y el COVID, que aumentan los radicales de oxigenación, ¿no? Los radicales libres aumentan la proteína relacionada al calcio y la interleuquina 6. Y obviamente esto empeora el COVID, ¿no? Si nosotros actuamos sobre estos mecanismos, podríamos prevenir o mejorar el tratamiento del COVID. Y más o menos eso pasa, ¿no? O sea, la metformina inhibe estos tres mecanismos, ¿no? No podemos inhibir la polución del medio ambiente ni la edad, ¿verdad? Pero al inhibir esto tendríamos un mejor pronóstico, una menor inflamación y una menor coagulabilidad y por ende un mejor pronóstico en una persona que tenga COVID. Y esto es, digamos, lo que se debe utilizar, se debe reconsiderar. Entonces, si nosotros vemos la insulina se debe utilizar. No hay datos sobre el resultado. Se utiliza de entrada en todos los pacientes en terapia intensiva. No se la debe evitar por nada. La metformina, no hay datos en animales estudiados, no hay datos en humanos, no hay ninguna preocupación. Las sulfonilureas, no hay una preocupación así real, pero pueden producir hipoglucemia. Las pioglitazonas, teóricamente hay un riesgo, pero no hay datos, ¿verdad? Pueden aumentar la enzima convertidora y por ende hay que tener cuidado en su utilización. Los inhibidores del SGLT2 pueden promover la actividad de ACE2 renal y además pueden producir depresión. Los inhibidores de PP4 teóricamente pueden ayudar, ¿verdad? Y la hidroxicloroquina, por ejemplo, puede ser considerada como tercera línea, pero actualmente hoy día la FDA le ha quitado la posibilidad de ser un tratamiento del COVID, ¿verdad? ¿Y cómo debemos tratar a un paciente diabético? ¿Verdad? Lo primero que tenemos que hacer es prevenir infecciones. Y para prevenir las infecciones debemos tener a un paciente vacunado. Un paciente diabético debe tener vacuna contra la neumonía, debe tener vacuna contra la influenza, debe ser vacunado, ¿verdad? Si nosotros tenemos que tener una monitorización de la glucosa, el paciente debe medir su glucosa en su casa, ¿verdad? Tenemos que ver los cambios de estilo de vida, que tenga cambios buenos de estilo de vida. Debemos que impedir la exposición.
Por eso las leyes dicen que el diabético debe quedarse en su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y continuar los inhibidores del sistema de renina-angiotensina, ¿no? O sea, los antihipertensivos que al comienzo se pensaron que podían ser deleterios, ahora se sabe que pueden ser protectores. Si a una persona, pese a eso, le viene el COVID, entonces se debe controlar la glucosa. Si el paciente tiene una infección asintomática, ¿verdad? Puede estar en el hospital o en su casa, se debe mantener el tratamiento que tenía antes. Si tiene una infección sintomática no severa, se debe estar en el hospital, se hace el tratamiento normal, con precaución, quitando los inhibidores del SGLT2 y aumentando probablemente la insulina. Y si tiene una enfermedad severa debido a terapia, se debe usar metformina e insulina, ¿verdad? Y se debe utilizar insulina para el paciente crítico en forma endovenosa, solamente insulina. Si tienen enfermedades comorbidas, obviamente se debe usar los inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, estatinas, aspirina, prevenir infecciones bacterianas y hacer algunos tratamientos inmunológicos. Y el sistema de salud debería estar preparado para esto, ¿verdad? O sea, tiene que haber, por ejemplo, la persona con diabetes debe ser considerado un grupo de riesgo, ¿verdad? No debe haber una disminución del tratamiento de las enfermedades crónicos. Actualmente en todos los seguros, por ejemplo, en las clínicas, no están los médicos atendiendo normalmente y los pacientes con enfermedades crónicas no pueden ir a sus controles regulares. Entonces hay una interrupción del tratamiento y del control de los pacientes diabéticos, lo que facilita un mal control, ¿verdad? Tiene que haber prevención, tiene que haber vacunaciones. Ahora hay una campaña de vacunación contra creo que contra la influenza, ¿verdad? Entonces el H1N1 creo que es. Entonces debe haber estas medidas para mejorar la inmunidad y debe haber construcción de capacidad para aceptar a estos pacientes en terapia intensiva, debe haber insulina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se debe enfrentar la pandemia en un caso de diabetes. ¿Qué pasa con el tratamiento? Esto es lo último que se ha escrito, ¿verdad? La metformina, hay riesgo de acidosis láctica e hipoxia, entonces se debe suspender en pacientes severamente comprometidos con inestabilidad hemodinámica o hipoxia. Los inhibidores del SGLT2 deben ser disminuidos o parados si es que no se puede tolerar la vía oral o el paciente está muy enfermo. Los análogos del GLP-1 se deben suspender en pacientes muy enfermos. Los inhibidores del DPP-4 se pueden continuar en pacientes que no estén críticos, los críticos deben pasar a insulina. Las sulfonilureas dan riesgo de hipoglucemia y se debe disminuir si es que no se puede continuar la alimentación normal por este riesgo, ¿verdad? La pioglitazona se debe suspender si el paciente está inestable o hay una disfunción hepática o cardíaca. La insulina hay que hacer monitoreo frecuente y es la droga de elección en pacientes críticos, ¿verdad? Los inhibidores del sistema de angiotensina aldosterona debe ser utilizado aunque exista alguna contraindicación, por ejemplo, que el paciente esté hipotenso, hipercalémico o que haya daño renal agudo. La aspirina se debe utilizar siempre, ¿verdad? A menos que aparezca una hemorragia o alguna contraindicación. Y las estatinas pueden aumentar la miositis, ¿verdad? Y debe ser una decisión individual si uno continúa o no continúa con las estatinas, pero no está demostrado que sean, digamos, malas. Y todos estos medicamentos se utilizan siempre en la diabetes. Y una cosa muy importante, si el paciente está mal controlado, fíjense, esto es de los grupos chinos, la mortalidad llega al 11%. Si el paciente está bien controlado, la sobrevivencia al 98.9%. O sea, combatir el virus debe ser a través de una buen control de la diabetes, que digamos con un límite máximo menor a 180 miligramos por decilitro. Y esto lo vemos en este estudio de los chinos, ¿verdad? Donde esto es los días después de la admisión,
¿verdad? Estos son los mal controlados, los bien controlados, ¿verdad? Esta es la glucosa, este es el riesgo del nivel de interleuquina. Fíjense, los mal controlados tienen un nivel de interleuquina mucho más alto, ¿verdad? Los mal controlados tienen un menor número de linfocitos, ¿verdad? Tienen un nivel mayor de CR, de la proteína C reactiva, ¿verdad? Tienen un número mayor de neutrófilos y tienen un nivel más alto de LDH, de HDL, ¿no? O sea que el riesgo es mucho mayor y la mal controlado tiene este riesgo, digamos, de tener un mal control pacientes de los días de internación. Fíjense, los mal controlados empiezan a morirse ya al cuarto e incluso pueden morir a los 28 días, mientras que los bien controlados prácticamente su mortalidad es similar a de los otros pacientes diabéticos. En conclusión, los pacientes diabéticos tienen una mayor probabilidad de infectarse con COVID y sufrir un peor curso de la enfermedad. Un buen control de la glucemia está relacionado a un mejor pronóstico vital. No existe ninguna evidencia clara que relaciona positivamente algún tratamiento con un mejor pronóstico. Probablemente se deba utilizar inhibidores de DPP4. Se deben evitar inhibidores de la SGLT2, sulfonilureas, tiosolidenidionas, análogos del GLP-1 en caso de una infección moderada o severa, y se debe favorecer el uso de insulina en el curso de la enfermedad. Muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido de su agrado y estoy presto a responder todas las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Barragán. Le agradecemos por la brillante exposición. Les recordamos, queridos participantes de este webinar, que pueden hacer llegar sus consultas a través del icono preguntas y respuestas. Vamos a empezar a leer, doctor Barragán, las primeras preguntas. El doctor Jaime Arduz pregunta, al margen del COVID, respecto a los ISGLT2, ¿cuál es su opinión en general como antidiabético? ¿Y cuáles serían sus combinaciones ideales con otros antihiperglucemiantes? Bueno, Jaimito, mucho gusto de tanto tiempo allá en la chula Tarija, ¿no? Bueno, primero, los inhibidores del SGLT2 son una revolución en el tratamiento de la diabetes, definitivamente. Tienen un excelente perfil de acción, tienen un efecto nefroprotector Se muy ve... importante. ¿Me escuchan? No. Juan Carlos, ¿se Sí, escucha? sí, lo Sí, escuchamos, lo sí, sí escuchamos. lo escuchamos perfectamente, doctor. Tienen una excelente respuesta, son bastante bien tolerados, sobre todo en personas relativamente jóvenes que no tengan infección urinaria. Y se los puede combinar, esto es lo bueno, con cualquier otro antidiabético. Se puede combinar con sulfonilureas, se puede combinar con metformina, de hecho, es segunda opción después de la metformina. Se puede combinar con análogos del SGLT2 o del GLP-1, perdón. Se puede combinar con pioglitazona, se puede combinar con insulina. O sea, no, como tiene un mecanismo de acción que no depende de la insulina, sino que simplemente elimina el azúcar por la orina, entonces se puede se puede combinar con cualquier fármaco. Eso sí, hay que tener cuidado con la filtración glomerular. Tiene una mejor respuesta mientras mayor sea la filtración glomerular de la persona. Tener cuidado en pacientes que tengan una filtración menor a 30, hay que tener mucho cuidado, y si es menor a 20 es mejor no utilizarlas nunca, ¿verdad? Sobre todo eh, la dapaglifosina, que se usa en dosis de 10 miligramos, está contraindicada en insuficiencia renal, mientras que la canaglifosina, si no me equivoco, se ha utilizado como protector, nefroprotector, disminuyen incluso la proteinuria. Yo tengo varios pacientes que traen el medicamento del exterior y realmente la respuesta es realmente muy buena, tanto como hipoglucemiante como para disminuir la albuminuria. Realmente son muy buenos medicamentos con el cuidado de las infecciones geniturinarias, ¿no? Pero es muy bueno.
Muchísimas gracias, doctor Barragán. Vamos a dar lectura a la consulta de la doctora Carla Loaiza. La doctora pregunta si había comentado que colocar la vacuna de influenza era contraproducente. ¿Usted la recomienda en pacientes diabéticos? Definitivamente sí. O sea, todo paciente diabético debería estar vacunado contra la influenza y debería estar vacunado contra la neumonía, porque son pacientes mucho más vulnerables a estas infecciones. O sea, una persona puede contaminarse con COVID o puede contaminarse con influenza. Tienen cursos parecidos, sobre todo en los diabéticos. Entonces, no nos olvidemos que la mortalidad por la influenza es algo mayor que la Pues no mortalidad. se ven las preguntas, ¿no? Cuando activo la cámara. Entonces, yo sí recomiendo que toda persona con diabetes debería ser vacunada contra la influenza, ¿no? De hecho, está es una de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. Muchísimas gracias, doctor. La doctora Marisol Cuellar consulta. Buenas noches, doctor. Dice, ¿algún cuidado especial que se deba tener en la paciente diabética embarazada? Definitivamente, la infección por COVID en la mujer diabética embarazada de alguna manera transcurre de una manera mucho más benevolente, precisamente porque el embarazo es un estado antiinflamatorio, es un estado inmunosuprimido per se. Pero el bebé no está protegido. Entonces puede haber, al momento del parto sobre todo, puede haber una contaminación del bebé que como es recién nacido, su sistema inmunológico no es maduro y tiene un riesgo mayor. Hay toda una guía de cómo tratar a la mujer diabética embarazada por el COVID. En este momento no tengo la guía al alcance, pero básicamente se tiene que mantener un buen nivel de glucosa, como en toda mujer diabética embarazada, y se debe evitar a toda costa, en lo posible, el contagio. Lo que es llamativo es, como les digo, que tienen generalmente un curso asintomático y la mayoría se dan cuenta después de dar a luz o cuando el bebé sale COVID positivo, ¿no? Pero el cuidado debe ser muy importante en el nivel de glucosa. Las mujeres diabéticas deberían utilizar prácticamente solamente insulina o medidas de alimentación y tener un aislamiento completo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otro colega suyo pregunta, ¿los pacientes hipotiroideos, que además son asmáticos, tienen mayor riesgo de complicaciones por COVID debido al hipotiroidismo o al asma? ¿Y cómo se debería actuar en esa situación? Bueno, el hipotiroidismo no es una condición asociada a un peor pronóstico, pero el asma sí, definitivamente. Veíamos en las gráficas, digamos, de la mortalidad de México, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el asma bronquial están relacionados con una mayor mortalidad. Entonces, obviamente, una persona que es asmática debe tener un cuidado mayor, se debe tener cuidados de usar broncodilatadores, porque el paciente asmático puede tener peor respuesta bronquial por el COVID, pero el hipotiroidismo no tiene ninguna relación con el COVID. De hecho, un paciente hipotiroideo bien controlado es como cualquier otra persona, ¿no? Muchas gracias, doctor. La doctora Giovanna Manríquez pregunta si hay alguna diferencia del uso de la insulina NPH versus la insulina glargina en pacientes con infección con COVID. Ya. Dos cositas. Los pacientes con COVID severo deben usar insulina cristalina, prácticamente por vía endovenosa. Los pacientes que tienen una infección por COVID sintomática leve, están hospitalizados, deben usar un sistema de insulina basal y bolo, o sea, tener una base con NPH o glargina y un bolo con cristalina o con un análogo rápido. Es una pregunta difícil de responder porque no hay datos en la literatura sobre cuál es mejor, si la NPH o la glargina. En pacientes sin infección con COVID son equivalentes. Si se te lo utiliza bien la NPH, da exactamente lo mismo utilizar NPH que la glargina. La diferencia está, digamos, en la comodidad
de 1 o 2 inyecciones con glargina y hasta 3 inyecciones con NPH para lograr un perfil más plano, ¿verdad? Pero en realidad el resultado tendría que ser el mismo. No tanto así con la insulina regular versus los análogos rápidos, porque los análogos rápidos, digamos, de alguna manera eh, pueden mejorar las excursiones de glucosa después de las comidas mejor que la insulina regular, ¿no? O sea, que la insulina cristalina normal. Entonces, no hay ninguna diferencia básicamente. La doctora Loaiza preguntaba lo de la metformina. La metformina es recomendable en los pacientes con COVID, tanto para pacientes que están diabéticos y que tienen riesgo de infectarse, como cuando tienen una enfermedad leve, asintomática o sintomática leve. Muchas gracias, doctor Barragán. El doctor Luis Arellano, de la Caja Nacional de Oruro, consulta si existe evidencia si uso de la insulina terapia tiene impacto en pacientes diabéticos con COVID. Sí, el uso de la insulinoterapia tiene impacto en pacientes diabéticos. O sea, la insulinoterapia no influye directamente en el transcurso de la enfermedad, o sea, de la infección por COVID. No, ni favorece ni desfavorece, pero la insulinoterapia es de elección para el control de la glucemia durante una infección severa con COVID y debe ser utilizada en todos los pacientes, porque el paciente con COVID tiende a hacer cetoacidosis diabética, tiende a tener complicaciones y a niveles de glucemia muy elevados, 400, 500 miligramos por decilitro. Entonces, solamente con insulina se los puede bajar, de tal manera que la insulina es la elección por un infusor controlando la glucosa cada hora o cada 2 horas para ir aumentando o disminuyendo la dosis. Ese es el tratamiento de la diabetes durante una infección severa. Si el paciente tiene una infección, digamos, moderada, para lograr un buen control metabólico, el mejor método es el uso de insulina con un esquema base-bolo. O sea, base con la glargina o NPH y bolo con insulina análoga o con insulina cristalina regular. Muchísimas gracias, doctor. La doctora Karen Claros consulta y dice, buenas noches, se ha reportado que los pacientes con COVID-19 e hiperglucemia, con o sin diagnóstico previo de diabetes mellitus, tienen requerimientos particularmente altos de insulina. ¿Podría comentarnos algo al respecto? Sí, como decía recientemente, ¿no? Las infecciones por COVID no solamente afectan al pulmón, afectan a la célula beta. Entonces la célula beta deja de aportar insulina propia. Entonces, obviamente el paciente de alguna manera se vuelve pasajeramente como un diabético tipo 1, que se vuelve hipoinsulínico, no tiene insulina suficiente, por eso tiende a la cetosis, ¿verdad? Muchos pacientes obesos debutan con diabetes por esta razón durante la crisis de COVID. Y esa es la causa por la cual tienen niveles altos de glucosa y requieren mucha insulina, como un diabético tipo 1 en un cuadro infeccioso, ¿verdad? Que necesita más insulina, mucha más de la habitual. Entonces, esa es la explicación, que hay una afección a nivel de las células beta, también por el COVID, que disminuyen la secreción de insulina. Muchas gracias, doctor. La doctora Silvana Valeria Castellanos consulta. Buenas noches. En caso de pacientes internados con otras patologías no severas, ¿los antidiabéticos orales como la metformina deberían suspenderse? O sea, si la persona tiene una infección severa, sí. De hecho, antes de una cirugía también se recomienda suspender la metformina. En un paciente internado no se debe utilizar agentes orales salvo los inhibidores del DPP-4. Los únicos 2 medicamentos aprobados para el uso en pacientes internados son la insulina y los inhibidores de DPP-4. Nunca se debe utilizar un agente oral en un paciente internado, menos con una infección de alguna manera o una patología relativamente severa. O sea, si está internado, debe ser medianamente severa o debe ser operado, y en esos casos no se deben usar agentes orales de ninguna naturaleza.
La doctora Shirley Saavedra comenta y dice: felicidades, doctor, excelente exposición. El doctor Walter González también le hace llegar su agradecimiento por la orientación y la excelente charla magistral. El doctor Johnny Vargas consulta: ¿cuáles son los parámetros de buen control metabólico en pacientes con diabetes y COVID-19? ¿Son iguales o se modifican con relación a aquellos sin COVID y diabetes mellitus? O sea, el mejor pronóstico está relacionado a mantener niveles de glucemia entre 100 y 140 máximo. A diferencia de otros pacientes en terapia intensiva, donde valores menores a 140 son deleterios. En los pacientes con COVID, la meta terapéutica está entre 100 y 140 miligramos por decilitro. Y eso es lo que se debería utilizar. Obviamente es un tratamiento mucho más agresivo y con más riesgo de hipoglucemia que tratamiento para un no diabético, digamos, o no un paciente sin COVID. Pero el aumento de la glucosa es muy malo para las infecciones porque aumenta la cascada de respuesta inmunológica, ¿no? Muchas gracias, doctor. La doctora Zulma Rodríguez consulta si el uso de los inhibidores SGLT2 tiene mejor efecto en pacientes con cardiopatía crónica. Bueno, en realidad el uso de inhibidores de la SGLT2 no es que tenga un mejor efecto en pacientes con cardiopatía frente a los sin cardiopatía, pero el paciente con cardiopatía se beneficia adicionalmente del efecto del SGLT2, tanto por un mecanismo diurético como por mecanismos inherentes al mecanismo de acción de la inhibición del SGLT2 y de la diferencia en el sodio y potasio que esto produce, ¿no? De manera también a nivel cardíaco, eso es muy importante, y tienen un efecto cardioprotector, o sea, mejoren la insuficiencia cardíaca per se. De hecho, son actualmente tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Son de primera elección en la insuficiencia cardíaca, mejor que un diurético puro, mejor que un inhibidor del eje de la enzima de la renina-angiotensina-aldosterona. O sea, son medicamentos que actualmente son de primera línea para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Lamentablemente, repito, no los tenemos en Bolivia, pero son súper buenos para eso. Y obviamente un diabético con una enfermedad cardíaca mejora su pronóstico usando un SGLT2. Hay un estudio que ha demostrado y se ha presentado hace varios años en el Congreso Mundial de Diabetes en Vancouver, donde salió el estudio en PAREC que demostró que los eventos finales cardiovasculares disminuyeron casi si no me equivoco, casi un 30%. Entonces, en pacientes diabéticos. Entonces, frente a cualquier otro fármaco, son los mejores fármacos de seguridad cardiovascular. Muchas gracias, doctor. La doctora Jenny Achá consulta si los pacientes que hacen hiperglucemia de internación y COVID también se los tiene que manejar con insulina sin ser diabéticos. Sí, los pacientes que hagan hiperglucemia durante la internación por COVID deben utilizar insulina porque probablemente de su curso sea mucho más agresivo, ¿no? Gracias, doctor. Otro colega suyo consulta, dice: buenas noches, experiencia con glitazonas, metformina, ¿está considerado con menos efectos colaterales? ¿Sería un medicamento de primera línea? O sea, en un paciente que no tenga COVID, de hecho la metformina es de primera línea para todos, ¿no? Con respecto a las glitazonas, tienen muchas desventajas y pocas ventajas, ¿no? Digamos, la mejor ventaja es en un paciente con hígado graso, donde las glitazonas mejoran mucho el hígado graso. Pero después no tiene gran ventaja, aumenta de peso, es poco potente. O sea, las glitazonas no son, digamos, de primera elección, pero la metformina sí. Y en pacientes que tienen, digamos, hígado graso, la combinación de metformina con glitazona es una excelente opción, pero no con COVID, ¿no?
Muchas gracias, doctor. La doctora Virginia Pardo escribe y le dice buenas noches, doctor, felicidades por la charla. Otro colega suyo consulta, buenas noches, doctor. Los pacientes diabéticos que toman metformina, juntida o glimepirida, ¿deberían mantener las dosis indicadas o cambiar algo de la dosis de combinación? Bueno, los pacientes que están tomando metformina glibenclamida y tienen una infección por COVID, si esta infección es asintomática o es leve, pueden mantener la terapia con la misma dosis. Pero si es que la infección es moderada o severa, deben cambiar a insulina. La glibenclamida o la glimepirida están contraindicados en pacientes con infección severa o moderada con COVID. Se puede utilizar en pacientes que no tienen COVID o que tienen una infección asintomática y están tratados en su casa o muy leve y están, digamos, en un centro de observación. Muchas gracias, doctor. La doctora Dubeisa Miranda consulta y dice, ¿cuál y cómo debería ser el seguimiento post-enfermedad COVID-19? Bueno, esa es una excelente pregunta. En realidad, el seguimiento post-COVID debe ser igual que el seguimiento de cualquier paciente diabético dado de alta por una infección. Primero debe mantener un esquema de insulina, base bolo en la casa hasta que esté completamente estabilizado y después de que empiece a disminuir el requerimiento de insulina, lo que está demostrando una recuperación parcial de la función de la célula beta, entonces podrá volver lentamente a los fármacos que utilizaba antes, si es que utilizaba fármacos. Y si no, ir disminuyendo la dosis a su dosis habitual de insulina. Se los debe controlar con automonitoreo por lo menos 2 o 3 veces por día, ¿verdad? Con autocontrol de la glucosa y a través de telemedicina o con visitas a su centro de salud, que es más difícil, pero con telemedicina y con un contacto permanente con su médico. Eso es muy importante. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Carlos Lizondo consulta si el uso de la dexametasona en pacientes diabéticos con COVID en internación. Bueno, recién ha salido una publicación hoy, no una publicación, sino una noticia de un estudio que está en curso en Gran Bretaña, donde la dexametasona tiene un mucho mejor curso, digamos, que los otros corticoides, que la hidrocortisona o que la metilprednisolona, de manera que la dexametasona se debe utilizar actualmente en pacientes con COVID. No olvidar que tiene un efecto inhibidor de los receptores de insulina, o sea que es diabetogénica, de modo que los pacientes diabéticos con COVID requerirán mayor dosis de insulina al uso de dexametasona, pero de acuerdo a este estudio, o aparentemente lo que se ha filtrado de los resultados de este estudio, la dexametasona realmente tiene muy buen resultado en estos pacientes, de modo que no se debe evitar su uso, sino aumentar el nivel de insulina. Muchas gracias, doctor. Y tenemos una última consulta. La doctora Alejandra Patricia Pomier escribe, excelente ponencia, doctor Barragán. ¿Qué opina del tratamiento ambulatorio anticoagulante con heparina no fraccionada en pacientes COVID positivos en lugares donde no tiene laboratorios para controlar tiempo de tromboplastina parcial activado? Gracias. Bueno, esa es una pregunta de opinión aparentemente. O sea, no hay estudios que hayan demostrado algún efecto positivo en pacientes ambulatorios o pacientes, digamos, que tienen una infección leve con COVID sobre el uso de anticoagulantes. Pero no nos olvidemos que los diabéticos son de alto riesgo. Son pacientes generalmente obesos, muchos tienen varices, entonces tienen un fenómeno ya, de hecho, protrombótico. De tal manera que yo personalmente a un diabético con COVID, así sea leve, le pondría una heparina subcutánea todos los días, sí o sí, incluso cada 12 horas, ¿no? Aunque no tenga el control. Muchas gracias, doctor.
Y si esta es la última consulta, la doctora Heidi Alurralde pregunta cuál es la experiencia del uso de plasma en pacientes graves diabéticos con COVID. En realidad no hay, no se ha publicado nada definitivamente en diabéticos. Hay un estudio en curso en la Argentina al respecto que está haciendo, digamos, la Sociedad de Terapia Intensiva con la Sociedad Argentina de Diabetes, donde se están seleccionando pacientes diabéticos para ver su evolución frente a los no diabéticos, pero eso recién está empezando, hay el protocolo y todavía no hay resultados. No es la panacea el suero inmune para los pacientes con COVID. Obviamente mejora de alguna manera la evolución en algunos de ellos, más que el placebo, pero no hay un estudio que yo conozca dirigido a pacientes con diabetes. Muchísimas gracias, doctor Barragán. Con eso hemos concluido la ronda de preguntas. Quisiéramos cederle la palabra para su despedida final, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han asistido. He visto una afluencia bastante grande. Muchas gracias por el honor. Muchas gracias a Juan Carlos Gutiérrez, a Gustavo, a Romina de Merck, que han facilitado este webinar. Espero haber colmado las expectativas de todos y me despido presto a que me puedan hacer cualquier consulta al correo electrónico derekbarragan@gmail.com, todo minúsculas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor Barragán. En todo caso, los honrados somos nosotros por la deferencia que he tenido en poder participar de este excelente webinar. A todos los participantes les comunicamos que al término del presente evento, ustedes van a recibir una pequeña encuesta que nos gustaría la puedan contestar con una serie de preguntas y evidentemente las sugerencias suyas respecto de un nuevo tema para una nueva convocatoria, una actividad de este tipo. Adicionalmente, a través del correo electrónico les ha de llegar la grabación del presente webinar para que puedan repasarla o a los colegas suyos que no han podido participar tengan la posibilidad de disfrutar de la presente presentación. Agradecemos una vez más la presencia de todos ustedes y el tiempo dispensado a esta actividad y muchísimas gracias nuevamente al doctor Barragán. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches.